Eso tenemos en el estudio a María Guadalupe Alvarado Vázquez, es directora general de la Unión Nacional de Padres de Familia, y también está Carlos Fabián Aguirre Marín, director general de la Alianza de Maestros. Gracias en verdad por estar en Hechos AM. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Y sí, la verdad es que se ha dado a conocer pues estas nuevas herramientas en los libros de texto, diferentes pues sí, no sé, lecciones que efectivamente pues no se sabe qué tan bien analizada está por especialistas, por pedagogos. Hay mucha secrecía en torno a lo que van a contener estos libros y ustedes se han encargado obviamente de investigar qué es lo que está pasando. Así es, nosotros como padres de familia preocupados pero también ocupados en esta necesidad de que nuestros hijos aprendan, porque eso es lo que queremos. Sí. Sobre todo después de regresar de una pandemia que ha dejado un rezago educativo impresionante, lo que queremos es que nuestros hijos tengan educación de calidad. Claro. Entonces queremos ser escuchados y hemos sido reiterativos y agradecemos este espacio para poder informar a los padres de familia lo que debemos de saber y en lo que debemos de estar atentos. Y vámonos al ABC, ¿no? A ver, Carlos, ayúdanos a entender cuál sería el proceso correcto para que un libro de texto gratuito esté palomeado, se imprima y después llegue a la escuela con el niño. De antemano, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, contestando a tu pregunta, todo proceso de un libro tiene que pasar por varias etapas, como bien lo mencionas. Entre ellas, sin duda, la consulta a maestros, la consulta a padres de familia, sin duda el análisis del contenido y de la estructuración de estos libros de texto, sus contenidos pedagógicos, obviamente, y el proceso que deberá de realizarse para llegar a buen culmen en su implementación, pero también en la impresión. Y ahí empiezan los peros con estos libros. Además. ¿Por qué? ¿Se ha violado el proceso? Además, sí, mira, hemos observado, por ejemplo, que se habla de consultas, ¿no? Ajá. Y en este caso se dieron algunas consultas, pero los padres de familia fueron los principales ausentes, ¿no? En este caso, cuando se hablaba precisamente de los contenidos, observabas que eran más contenidos de tipo socializante que netamente de carácter se habla de educativo. Un adoctrinamiento. Se habla, yo diría que incluso se habla de un posicionamiento poco educativo, poco pedagógico, más enfocado, insisto, en un proceso socializante, que como bien decía aquí la licenciada, desafortunadamente no abonan al proceso educativo. ¿Y qué les parece si revisamos, María, Sí, porque a detalle, además, ¿no? Porque de pronto hay decimos, errores. ajá, exacto, quizá nosotros no hemos revisado, no hemos ojeado, el padre de familia que nos está viendo no ha ojeado el libro. Vámonos con este primer detalle que ustedes han encontrado. Bueno, en esta página de este libro de nuestros saberes del grupo o la familia de los libros de primer grado, pues encontramos en el texto palabras repetitivas como en comunidad de aula, en colectivo, asamblea. Aquí es en donde nosotros referimos esta tendencia de ideología social política que nuestros niños de primaria no necesitan. Está totalmente ausente y carente de las ciencias que aplican el orden de la enseñanza, la pedagogía, la didáctica. Vemos ahí, consulten su nombrario, los acuerdos asamblearios. Estamos hablando de un libro de texto para primer grado. Primero de primaria. ¿Quién utiliza además esas palabras en la vida cotidiana, no? Hay que recordar que nuestros hijos cuando están en primero de primaria pues aún no leen y escriben. Entonces es muy importante también esta parte. Nosotros como padres de familia, que agradecemos mucho y reconocemos mucho el trabajo de los docentes, y me da mucho gusto poder compartir esta mesa con el maestro Aguirre, reconocemos su esfuerzo, pero también hay que entender que los padres de familia en casa continuamos este aprendizaje. Claro. Y tenemos que apoyar a nuestros hijos con el estudio, con el repaso. Entonces es imposible que nuestros niños de primer año puedan atender a estos textos. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que ustedes ven al estarle hablando a un niño de primero de primaria sobre asamblea? Mira, precisamente esto que acabamos de comentar es fruto de ignorar el adecuado proceso pedagógico que necesita el niño. Todos sabemos que en las distintas etapas de la infancia se tienen que ir aplicando determinados puntos, valores, principios, posicionamientos educativos. Esto te habla de alguien que agarró el lápiz y lo quiso plantear desde una perspectiva poco pedagógica.
Hay una consigna. Leo nada más un breve punto que viene en el plan de estudios A ver. de básica. Fíjate, hablan de que el proceso anterior educativo, decía, impone y legitima un modelo patriarcal, colonial, científico, eurocéntrico, homofóbico y racista en la educación básica. Tú dices, a ver... Yo estudié educación básica y no soy nada de eso. Por un lado, pero además, la necesidad, la urgencia educativa pide otras cosas. No puedes partir de este tipo de principios cuando lo que necesitamos es que los chicos, el niño, tenga un proceso educativo que lo haga ser mejor persona y que sus conocimientos verdaderamente sean los adecuados a la necesidad y a la modernidad que estamos viviendo. Además de eso, hay otra parte en donde también hay un código QR que no sirve para nada, ¿no? Así es, en varias páginas, pero bueno, tenemos aquí la muestra de una de ellas, en donde hay códigos QR, enlaces a páginas web que tienen error, tienen error de conexión, no te llevan a la página, no te abre el código QR. Podríamos pensar, este tipo de errores se pueden arreglar y ponemos unos códigos nuevos, ponen unos enlaces nuevos, pero aquí la pregunta es, yo tengo esta cifra, 113,243 escuelas públicas cuentan con un presupuesto para el mantenimiento de sus planteles, dicho por nuestras autoridades. Si apenas estas, de todo el número global de escuelas, cuentan con este presupuesto, cuando hablamos de esto estamos hablando también de necesidades básicas como agua, luz, Sí. y entonces la conexión a Internet, pero además de la conexión a Internet, los equipos. Pero entonces todos los niños y niñas de México tendrán que tener una tablet, un celular inteligente, En una todas las computadora, comunidades, en en todas las las más comunidades, alejadas. en todos los rincones de nuestro país. Cuando justo Sí. ayer hablábamos que hay una cuarta parte de mexicanos que no tienen acceso a Internet. Exacto. El tiempo se nos ha terminado al aire, pero Baiti, nos han inundado con Sí, preguntas tenemos de muchas padres de dudas. familia que están preocupados por el tema de los libros. Lo platicamos en el corte, ¿no? Sí, seguimos en la pausa. Ustedes saben, estamos transmitiendo en vivo en TikTok, en YouTube, en Twitter, en Facebook, para que se conecten ahí con nosotros. Hacemos la pausa, pero ellos se quedan con nosotros en Internet.